Hoy estamos con Carson McCullers, The Ballad of the Sad Café, la balada del café triste. El tema sobre el que Carson McCullers escribe es el aislamiento del ser humano, el aislamiento espiritual. Ella veía un fracaso trágico de parte de las personas para conectarse emocionalmente, de devolver amor, de comprometerse socialmente a un patrón edificante de valores compartidos. Sus personajes pasan agonías y estrés para darse cuenta la tremenda soledad de sus vidas. Sus personajes viven en entornos normales, como podría ser el pueblo típico de Georgia, de donde ella es, un Milltown como el de la balada de Café Triste, pero sus vidas interiores sufren grandes agitaciones que son tan grotescas que parecen venir o que parecen vivir en un mundo de terror existencial. Tal vez ningún escritor estadounidense desde Edgar Allan Poe haya pintado el paisaje mental así como McCullers, que delineó los matices sutiles de los estados psíquicos de las personas que son entre la psicosis y la neurosis, pero ella lo presenta como con total normalidad. Sus personajes incluyen sordomudos, lunáticos, criminales, fanáticos, una giganta enamorada de un enano, como nos toca hoy, eunucos, pervertidos, gente deforme o desfigurada. Pero lo grotesco no tiene en McCullers la intención de un efecto sensacionalista o un efecto de lo bien regional, que sería lo gótico sureño. Ella usa personajes extraños para demostrar lo intrincada que es la relación de lo habitual con lo inusual, que la naturaleza humana tiene esa intrincada relación de esas dos cosas. Entonces, como resultado, el equilibrio de impulsos es muy delicado. Son esos impulsos que no son considerados normales, ese equilibrio es muy delicado. Y a lo que vale el aislamiento espiritual es que es una condición universal de la humanidad moderna, no algo que es el resultado de la excentricidad individual de alguien. Bueno, la producción de McCullers, lo más creativo de su producción, sucedió en un periodo de 5 años que va más o menos de 1940 a 1946. Esas novelas las escribió cuando ella estaba en sus años de 20 años, de 20 a 30 más o menos, y vendieron más de 1 millón de copias y fueron adaptadas al teatro, también al cine o a las dos cosas. Y los últimos 20 años de su vida estuvieron muy afectados por sus problemas de salud, por más que escribió también después de ese periodo tan productivo. ¿Recuerdan que la primera clase les conté que ella había querido ser músico antes de enfermar, que tocaba el piano? Bueno, su primera novela, El corazón es un cazador solitario, fue escrita como una fuga musical, con tema y contratema desarrollados como contrapuntos, y mientras que los personajes interactúan ahí dentro en armonía. Y el lenguaje que usa es muy lírico. Además del aislamiento, en esta novela ella expone temas como también el racismo, la injusticia, la inequidad en un pueblo muy parecido al de la balada, un Milltown también, que son esos pueblos que crecen al lado o alrededor de la fábrica de tejidos.
y usa el pueblo como analogía de las maneras en que esos temas reverberan a través de la sociedad más ampliada, con el argumento de que hasta que la humanidad no reconozca y trate de enmendar la situación de los miembros más vulnerables, va a ser un fracaso. El racismo y las injusticias y crueldades que resultan de eso debe ser el problema más complejo y devastador de la sociedad norteamericana. The Heart of the Lonely Hunter refleja esa complejidad. Y a pesar de que usa lenguaje racista, que lo usa porque se usaba en esos pueblos como el que usa como escenario, lo hace buscando exponer cuán racistas son y que el lenguaje mantiene abajo a los miembros más vulnerables de la sociedad y no les permite avanzar ni recibir la justicia que merecen. En Reflejos en el Ojo Dorado, que es de 1941, y se lo dedicó a Anne-Marie Clark Schwarzenbach, que les conté que se había enamorado de ella. Esa novela sucede en un pueblo militar es un puesto militar en realidad, que es como el que ella vivió cuando recién se casó con McCullers. Hay un capitán impotente y homosexual, tiene una esposa bellísima que tiene un affair con el vecino. La esposa del vecino se corta los pezones con una tijera de podar después de que muere su bebé deforme. Bueno, y no sigo, porque la novela explora un mundo pesadillesco en el que se perdieron los valores morales, con muchos, está todo tejido, como yo les conté que estaba tejido la novela de Welty, esta también está tejida con muchos reflejos, espejos, colores. Y ella fue una de los primeros autores estadounidenses en tratar el tema de la homosexualidad reprimida. En este caso, bueno, tienen relación con su vida, su marido era bisexual, ella también, pero toda su obra tiene un cierto candor o es directa, como es directo el hablar de los niños. El miembro de la boda, The Member of the Wedding, es de 1946. Hay una chiquita que busca simbiotizar con otros, ella pretende unirse a los novios porque lo que está pasando es que se está por casar su hermano y ella quiere ser una pareja de a tres. La balada del café triste es anterior a esta novela porque es de 1943 y es una nouvelle porque tiene un largor más corto que una novela y más largo que un cuento, se llama así, nouvelle, y se lo dedicó a David Diamond, que en ese momento estaba viviendo un affair con su marido, con el marido de Carson McCullers en New York, que entre paréntesis, cuando ella los descubrió, se sintió abandonada por David Diamond, que era también su amigo. Carson McCullers dice que los escritores sureños se parecen a los rusos en que yuxtaponen lo trágico con el humor, lo inmenso con lo trivial, lo sagrado con lo obsceno, lo audaz, lo cruel, que es la tragicomedia, como en esta novela que nos toca hoy, o también como El sonido y la furia, The Sound and the Fury de Faulkner, que es del año 29. Pero, bueno, insisto, la temática de la obra de McCullers es consistente. Todas sus historias lidan con el aislamiento metafísico de los seres humanos y su necesidad desesperante de trascenderlo con el amor. El amor es la clave para la transformación de una vida pesada. Sin embargo, el estado elevado del que ama está condenado porque el amor casi nunca es retribuido en McCullers.
casi nunca es recíproco. De hecho, ella nunca mostró una relación como ser madre-hija en su obra. Y su hermano contó en una entrevista con la biógrafa de McCullers, que es Virginia Spencer Carr, que si lo hubiese hecho se hubiese desnudado completamente porque McCullers dependía totalmente de su madre. Ya con la enfermedad que tenía, ella dependía que la madre la cuidara y era muy dependiente emocionalmente también de ella. Bueno, nuestra nouvelle, nuestra obra de hoy en la que más nos vamos a enfocar, La balada del café triste, abre con un pequeño pueblo sureño, una tarde calurosa de agosto. No parece haber mucho movimiento ahí, hay cierta como apatía o tristeza en la narración. La casa más grande en el centro del pueblo es prácticamente una ruina, está toda tableada, es decir, que tiene las ventanas tapiadas con tablas y está inclinada hacia un costado como a punto de venirse abajo. Pero alguien ocupa la casa, Miss Amelia, que a veces puede ser vista en la ventana de arriba. El resto de la narración va a contar la historia de esta Miss Amelia en flashback, en retrospectiva. Es decir, que la novela empieza por el final, o empieza más adelante de la historia que va a contar. Amelia había heredado la casa de su padre, que murió cuando ella tenía 19 años, y la operaba como un negocio de ramos generales. También hacía excelente alcohol porque tiene una destilería, que entre paréntesis es ilegal, pero muy común en ese tiempo y lugar. Son destilerías caseras. Ella es una mujer fuerte, más bien masculina, ruda, brusca, insociable, es visca, tiene los ojos como mirando hacia adentro, muy rica para lo que es el pueblo, tenía muy buena cabeza para los negocios inmobiliarios. Era muy linda también, y otra cosa que hacía o que tenía la costumbre de hacer era constantemente demandar a otros que le habían hecho cualquier cosita y llevarlos al juzgado, y como que ese era su lugar para relacionarse con la gente, el juzgado, en demandas. Estuvo casada por 10 días con un hombre llamado Marvin Macy y, salvo ese corto lapso, tuvo una vida relativamente tranquila y normal. Hasta que un día, de la nada, apareció un jorobado con una valija preguntando por ella. Adujo que era un pariente lejano, un primo segundo. Todos los que presenciaron la escena esperaban que Miss Amelia lo sacara pitando de una manera brusca porque ella era de muy poco genio, pero sin embargo cuando el jorobado se larga a llorar, ella es tierna, lo consuela y lo invita a su casa, algo que jamás había hecho por nadie. Ese jorobado va a ser conocido en el pueblo de ahí en más como el primo Lymon, y al día siguiente Amelia no abre el negocio y nadie ve al jorobado. Empieza a correr el rumor de que ella asesinó a este primo Lymon, a este jorobado, por algo que habría en su valija. Algunos hombres se reúnen a la tarde frente al porche de Miss Amelia, que parece un festival maligno, pero la presencia de este freak y la conducta inusual de Miss Amelia los puso nerviosos o ansiosos. Se acercan a la casa de Miss Amelia preparados para la violencia, probablemente hacia el jorobado. Cousin Lymon, de suponer intuyendo su intención, aparece con aire confiado y calmo y empieza a hablarles y preguntarles por sus vidas. Lymon es descrito como alguien que es capaz de conectarse con las personas, que lo hace inmediatamente y que pronto es el centro de la fiesta. Nadie puede adivinar su edad, podría tener 15 o 75 o cualquier edad entre medio y él no aclara mucho. Y todos los pensamientos de violencia desaparecen.
Y aparece Amelia, sorprendida por la presencia de los hombres y les pregunta si quieren comprar alcohol. Por primera vez permite a sus clientes beber adentro de su casa. Y mientras tanto charlan con Lymon. Algunas mujeres también se acercan y son convidadas al alcohol. Y eso marca de manera no oficial la inauguración del café de Amelia. Bueno, es interesante que la historia empieza por el final, como les decía. Empieza por el estado último de Miss Amelia y del pueblo. Después, o sea, empieza por este estado en el que está ella, después de que sucedió la historia, que la dejó en este estado, y recién cuando eso está establecido, ese estado, nos metemos en la parte jugosa de la historia, que es lo que provocó esto. Es como si los personajes marcharan a la fatalidad y no hay nada que nadie pueda hacer para evitarlo. La breve mención de los 10 días de casamiento es como un presagio que instala ahí la historia, instala tensión, porque los lectores nos preguntamos cómo va a encajar este hombre en la historia y cómo va a aparecer en la narración. Marvin Macy, ¿no? Cousin Lymon, pequeñito y jorobado, es la clase de misfit o inadaptado sobre el que McCullers suele escribir. Él le imprime a la novela un tono siniestro y cómico a la vez. A veces los inadaptados de McCullers son outcasts o parias emocionales o parias espirituales, como los de El corazón es un cazador solitario. Acá, la deformidad física de Cousin Lymon es una manifestación de su estatus de paria. La atracción de Amelia y la compasión también por Lymon es atribuida a la complejidad del amor. También tengan en cuenta que Amelia y Lymon comparten un vínculo en que los dos son inadaptados. Y eso es lo que más nos transmite o nos explica el comportamiento de Amelia hacia Lymon. Su amor por él, por este Lymon, es desconcertante. Que se junten los hombres decididos a entrar a la casa de Amelia y lastimar a Lymon es inexplicable. McCullers en otros cuentos que suelen venderse unidos a este, que es un cuento largo, una novela, también nos presenta comportamientos inexplicables y lo deja al lector para que descifre. Es decir, que el cuidado de Amelia por Lymon se debe al amor, eso sí lo establece, pero el comportamiento de estos hombres decididos a la violencia, no sabemos a qué se debe. Pasan los años y el café crece y se convierte oficialmente en un café, que sería un bar, ¿no? Porque Amelia sirve comida y bebida. La noche más ajetreada de la semana es el sábado, que prácticamente todo el pueblo está ahí. Lymon convence a Amelia que compre un piano mecánico y entonces además hay música. Y Cousin Lymon alcanza un nivel de autoridad sobre Amelia. Ella se ocupa de todo lo que él necesita y lo llena de atenciones. Incluso lo lleva en su viejo Ford al cine porque a él le encanta y también lo lleva a riñas de gallos en otros pueblos. Es un amor de un solo lado, el de Amelia. Amelia es la amante y Cousin Lymon el amado. Él no le retribuye y así puede sacar ventaja de la situación y salirse con la suya con muchas cosas. Eventualmente tiene acceso a toda la casa, la caja registradora, las llaves, a todo. Y respecto del amor hay un flashback o analepsis, como se llama en literatura la técnica de ir hacia atrás en la historia, que es esos 10 días de matrimonio de Amelia. Su marido fue Marvin Macy, un muchacho de 22 años, que era muy malvado, había matado a un hombre cuando todavía era un chico, le cortaba las colas a las ardillas para divertirse, tentaba a la gente con marihuana.
Así como es inexplicable la unión entre Lymon y Amelia, así es de inexplicable que Marvin Macy se enamorara perdidamente de Amelia y durante 2 años no le declara su amor, pero se empieza a prolijar, a ir al servicio religioso, se hace buena persona y recién entonces se declara. Amelia acepta, aunque nadie entiende por qué se casan. Pero en la noche de bodas, Amelia sale rajando de su cuarto furiosa y pasa la noche en su oficina. Marvin trata de seducirla con regalos, pero ella los pone en venta en su negocio. La noche siguiente, Amelia se hace un colchón y de nuevo duerme sola. Quizás en la desesperación porque ella lo ame a su vez, Marvin firma la cesión de todas sus tierras familiares a Amelia, pero tampoco. Cada vez que Marvin se le acerca, ella lo golpea y está lista para atacarlo frente a la menor provocación. Lo echa y él sufre públicamente. Él escribe una carta declarándole su amor, pero también amenazándola y prometiéndole revancha y se va del pueblo. O sea que el matrimonio dura 10 días entonces. Eventualmente Marvin es condenado por una muerte y otros crímenes y es enviado a la penitenciaría de Atlanta. Regresamos al café, ya han pasado 6 años desde que Lymon llegó, el café está muy activo y un día el hermano de Marvin, Henry, le lleva a Amelia a su hijo con un forúnculo porque ella también hace de médico de pueblo, receta tónicos y tratamientos sin cobrarle a nadie. Henry le cuenta que le llegó una carta de Marvin, que él está fuera de la cárcel. Lymon se pone muy curioso por saber quién es Marvin y Amelia tiene mal humor. Con el frío del invierno aparece Marvin Macy en el pueblo. Cousin Lymon los pilla y por alguna razón se siente muy atraído por él y los sigue. Eventualmente todo el pueblo está enterado de la presencia de Marvin Macy y todos se reúnen en el café porque Amelia mató un cerdo y hace un asado. Marvin también aparece, todos mantienen su distancia de él, pero están a la expectativa de que Amelia empiece una pelea por el hecho de que Marvin está en su propiedad. Este triángulo amoroso le hace al narrador expresarse respecto del amor, que es el gran tema de la novela también, ¿no? Que ya volveremos a eso, pero por ahora digamos que para este narrador, en amor, siempre hay un amante y un amado, que el amor no es un intercambio recíproco y que es claro que Lymon se aprovecha de los sentimientos de Amelia y que incluso seguro resiente ese amor. Le produce resentimiento ser amado así. Y como el flashback o el analepsis con el pasaje sobre la historia del matrimonio de Amelia y Marvin está tan cerca de esta parte, los lectores comparamos o contrastamos ambas relaciones y trazamos paralelos. Eso es lo que le decía, que eso provoca tensión. En ambos casos, los amantes cambian sus comportamientos por sus amados. La ruina del matrimonio de Amelia y Marvin presagia la ruina de Amelia y Lymon. Y el trato de ella hacia el chico con el forúnculo muestra que ella, gracias al amor, fue capaz de integrarse en la sociedad. Incluso el café le trajo a la gente una sensación como de valor en sí misma. Y a ella también. Marvin llega cuando hace mucho frío. En la historia esta del café triste, Marvin está asociado con el clima. Incluso dicen que el hecho de que él no transpire es una mala señal, un mal agüero. Y por otro lado, Lymon trata de conquistar a Marvin moviendo las orejas, algo que Amelia adora, pero Marvin pregunta hacia el jorobado y usa un apelativo muy denigrante en inglés, dice el brokeback. Se le está dando un ataque y lo que pasa es que a él le exaspera el apego de Lymon y le da un coscorrón.
Todos piensan que Amelia va a reaccionar frente a esta violencia, pero ella parece en trance, no reacciona. Quizás no le quiere lastimar al objeto de amor o al foco de amor, digamos, de su amado, porque ella nota la atracción que siente Lymon por Marvin. Y Marvin se va del asado lo más triunfante. Marvin pasa los días siguientes holgazaneando, aprovechándose de esta especie de madre postiza que de repente tiene, generalmente trayendo problemas o miedo en el pueblo. Lymon está cada vez más atraído a él y lo persigue tratando de que le dé bolilla. Marvin lo ignora o le responde con tropadas, pero Lymon no se amedrenta. Amelia le pregunta qué es lo que le atrae de Marvin y él le responde que le impresiona que Marvin estuvo en Atlanta y más todavía, estuvo en Atlanta preso. Durante las semanas siguientes, el café es un lugar de importancia en aumento, también de comunidad. Marvin y Lymon están ahí adentro y Amelia no responde a eso. En vez, trata trucos bizarros y mal planeados para librarse de Marvin, como estirar la pierna para que se caiga por las escaleras o envenenarle la comida y sin querer cambia los platos y es ella la que come el veneno, pero nunca le dice nada a Marvin. Y un día los dos se aparecen por el café con una valija y Lymon anuncia que Marvin se va a quedar por un tiempo. Amelia sigue sin reaccionar. Al poco tiempo es echada de su cuarto en el segundo piso y pasa las noches en su oficina del piso de abajo. Todos se preguntan ¿por qué Amelia no hace nada? Parecería que lo que pasa es que Amelia tiene miedo de vivir sola y que cualquier cosa que haga en contra de Marvin va a alienar a Lymon. De cualquier modo, lo que se siente es que algo va a pasar, algo para que Marvin y Amelia se enfrenten para solucionar esa tensión en la casa que crece. La lucha sucede en febrero, en el día de la marmota, el 2 de febrero, Groundhog Day, que no es anunciada, es más bien como una sensación en el pueblo de que ya va a suceder. Los dos combatientes comen mucho durante el día para ganar fuerzas y descansan. Marvin se hace resbaloso con grasa de cerdo. Todos se reúnen en el café, se corren las mesas para hacer una especie de ring de box. Y a las 7 en punto los combatientes entran en el ring. Primero intercambian golpes para empezar la pelea, golpes simultáneos, y por la siguiente media hora siguen intercambiando golpes y parece una buena pelea pareja. Y después de esa primera media hora, Marvin consigue doblar el brazo a Amelia y empieza una pelea que más se parece a la lucha libre que al box. Y por poco, Amelia consigue colocarse en posición ganadora y casi tiene a Marvin trabado y derrotado cuando se oye un grito y Cass Lymon salta desde el mostrador sobre el cuello de Amelia y la golpea. Los siguientes minutos son confusos para todos, pero en esencia, Lymon traicionó a Amelia y Marvin gana. La gente muy triste se dispersa. Amelia se va a su oficina agotada y desesperada. Antes del amanecer, Marvin y Lymon se van del pueblo juntos, pero antes destrozan el café, las mesas, la destiladora de alcohol, tiran jarabe sobre el piso de la cocina, rompen el piano, roban cosas. Y Amelia nunca más es la misma. Se pone malhumorada y retraída, deja de ofrecer tratamientos médicos y termina tableando el café. Decía que cuando Lymon llegó al pueblo, enseguida se notó que se conectaba bien con las personas, que tenía esa virtud. Pero él nunca pudo hacerlo con Marvin, que lo rechaza como un jorobado, lo que es
el final del triángulo amoroso, porque Lymon deja de ser el amado para pasar a ser el amante, y el amado pasa a ser Marvin. Y él, como antes Amelia, cambia su comportamiento y sufre insultos, todo en nombre del amor, como antes le pasó a Amelia. Si vemos el comportamiento tonto de Amelia al final, con sus intentos fallidos de sacarse encima a Marvin, y esa no dicha decisión de la pelea entre ellos dos, entre Amelia y Marvin, y también la traición de Lymon atacándola, que son todos comportamientos bizarros y extraños, son un mensaje de McCullers de que un cierto nivel de absurdo hay en todas las vidas. Los seres humanos no podemos descifrar la complejidad de la naturaleza humana. Bueno, vamos a empezar a analizar la novela. Primero empezamos por el narrador, que es alguien del pueblo, alguien que conoce a todos, sería alguien de adentro en la historia. Sabemos que trabaja en el mill, en esa hilandería, y que este pueblo es dependiente de esa hilandería, es un mill town. Otro aspecto interesante de este narrador es que es como un coro griego que todo lo ve, todo lo sabe, pero no puede intervenir en la historia. Puede opinar, interpretar, pero no intervenir. Parece narrar para vencer el aburrimiento y tiene como una sensación de forma oral, un poco infantil o desde una fachada de inocencia. Es compasivo, empático y tiene un cariz mítico. Y sobre esto va a calzar todo lo que vamos a ir diciendo, que todo tiene un tono mítico también. Y vamos a ir viendo por qué. En muchas ocasiones se nota que considera al pueblo, por otro lado, que es un personaje que opina, que reacciona como un todo. En eso, este pueblo se parece a la comunidad que veíamos en La hija del optimista, que para interpretar o juzgar o valorar parece un bloque la comunidad. Bueno, así también nos presenta este narrador a este pueblo como una unidad, como que sería el pueblo un personaje en sí dentro de la novela. Y si quieren ver la mejor expresión de lo que es este tipo de pueblo, les recomiendo un cuento que seguro lo encuentran online, que es A Rose for Emily, de Faulkner, una rosa para Emily, y van a ver qué maravilloso cómo se trata a ese pueblo, que todos piensan y todos opinan y todos de la misma manera, y lo que es interesante es que el tiempo pasa y entonces se renueva la generación, hay como una renovación generacional que piensa un poco distinto de ciertas cosas, en este caso de Emily, pero de nuevo, todos en bloque, todos juntos, opinando de la misma manera. Bueno, distintos temas de la novela aquí, sin duda, los outcasts, los parias, que les mencioné en la primera clase como un tema muy gótico sureño. Miss Amelia es un outcast clásico, porque ella se separa de la gente, es ermitaña, no se vincula con los demás, salvo, como decíamos, para hacer denuncias por cualquier pavada. La llegada de Lymon abre su casa y le abre el corazón, pero ella es una freak, un personaje grotesco que en McCullers, a quien estos personajes le fascinan, ellos corporizan la soledad y el aislamiento como la condición humana básica. Todos los demás temas, la incomunicación, la angustia por el amor correspondido, el efecto psicológico de despreciar a las personas que nos quiere así con adoración,
desemboca de esa sensación de ser de afuera, de no pertenecer. Esa incomunicación o aislamiento se ve también, como veíamos en la primera novela, en la que todos los personajes hablan con un sordomudo y se sienten comprendidos por él porque, porque como no dice nada, parece que los comprende, pero que empatiza con ellos, pero en realidad lo que pasa es que no los puede oír. O también, si no, en The Member of the Wedding, que la narradora, una niña, quiere pertenecer al grupo de los novios para ser un miembro de The We of Me, como si salir del aislamiento fuese convertirse en un plural, que es lo que es la chain gang del epílogo, ese grupo de presos todos unidos por una cadena, esa canción cantada por los 12 mortales, los 12 convictos encadenados en el camino, unidos por la canción que cantan. ¿Y qué clase de banda es una que puede hacer una música así, tan linda? Son los 12 hombres mortales, que son 7 negros y 5 blancos, todos muchachos de ese condado, solo son 12 mortales que están unidos. Bueno, la novela abre y cierra con la casa de Miss Amelia como está ahora, sola, alienada, tableada. Entre medio está el triángulo entre ella, Lyman y Marvin, un grupo grotesco. Y el cierre es esta armoniosa canción. El escenario es este pueblo chico sureño que decíamos, ese Milltown solitario y rural, y que es interesante cómo ese pueblo ayuda a reflejar los estados internos de los protagonistas, que cuando empieza la novela es casi un pueblo fantasma, eh, y que como contraste, esa casa a punto de caerse del final, como contraste cuando ella amaba y era un miembro activo de la comunidad, su café era el corazón del pueblo. Y cuando Marvin regresa al pueblo, el clima lo refleja y la ola de calor fuera de temporada pudre las salchichas de todo el mundo, y eso se define cuando empieza a vagabundear por el pueblo, que es el mismo momento en que aparece la ola de calor que arruina las salchichas y también causa la muerte de una familia. En literatura, eso se llama pathetic fallacy o falacia patética en castellano. Lo que pasa acá, que el clima refleja las emociones o estados interiores de las personas. Este recurso literario le concede atributos humanos a objetos inanimados o al clima, a la vegetación, como por ejemplo cuando el viento silba o gime. Patético viene del griego pathetikos, que hace referencia a algo que produce emociones, que conmueve, que de alguna manera produce empatía. No es la acepción de patético de hoy en día como algo ridículo, sino tiene eso de algo figurado. Y miren, dice algo así: Marvin Macy trajo consigo mala suerte desde el primer día, como era de esperarse. Al día siguiente el clima cambió de golpe y empezó a hacer calor. Ya desde temprano a la mañana había un amargor pegajoso y el viento traía el olor a podrido del pantano y una nube de mosquitos cubrieron el estanque del molino. No se correspondía al invierno. Era peor que agosto y hizo mucho daño. Para colmo, todos en el condado que tenían un cerdo imitó a Miss Amelia y el día antes lo había afaenado. Pero ¿qué salchicha podría aguantar un clima como este? Después de unos días había una atmósfera de desperdicio. Peor todavía, una reunión familiar cerca de la autopista de Forks Fall comió cerdo asado y murió. Cada uno de ellos. Era claro que su cerdo se había infectado y ¿quién podía decir si el resto de la carne no era peligrosa?
La gente se vio en la encrucijada entre las ganas del buen sabor del chancho y el miedo a la muerte. Fue una época de desperdicio y confusión. ¿No es maravilloso? Entonces, este pueblo refleja eso que les decía, que le interesa tanto a Canso McCullers, que es el aislamiento espiritual. Es el sur de los años 40 que excluía a quien no se correspondía con las normas sureñas. Algo así vimos en La hija del optimista, ¿no? Y que Welty decía que en el sur había muchos inadaptados porque ellos podían reconocerlos enseguida, lo que quiere decir que amalgamarse con los demás o ser ese todo al que me referí, ser ese uno más, es tan fundamental. Bueno, McCullers habla de un aislamiento enraizado en la persona que no encaja en la intolerancia de la sociedad sureña, que en su estereotipo tiene una belleza natural, calidez. Está la Southern Belle, que es una mujer bella y dócil y sumisa. Está la familia unida, pero al mismo tiempo está el tema racial en ese estereotipo, que opaca cualquier otra idea de lo que es el sur. Bueno, entonces, el amor. La enorme complejidad del amor, que nunca es parejo en McCullers. Siempre hay alguien que ama y alguien que es amado. Dice así el narrador. El amor es una experiencia de a dos, pero eso no quiere decir que sea una experiencia semejante para las dos personas involucradas. Está el amante y el amado, pero ellos vienen de distintos países. Generalmente el amado es solo un estímulo para todo el amor almacenado que estaba quieto dentro del amante desde tiempo atrás. Y de alguna manera todos los amantes lo saben. Sienten en su alma que su amor es algo solitario. Empieza a conocer una nueva y extraña soledad y es este conocimiento que lo hace sufrir. Por lo que hay una sola cosa para el amante para hacer. Tiene que guardar su amor lo mejor que pueda. Tiene que crearle un gran mundo interior, un mundo intenso y extraño, completo en sí mismo. Bellísimo, sí, muy, muy bellísimo. Y miren esta parte, que es cortita. Por esta razón, la mayoría preferimos amar a ser amados. Casi todas las personas quieren ser amantes. Y la verdad es que en el fondo, al convertirse en amados, resulta algo intolerable para muchos. El amado teme y odia al amante, y con razón, porque el amante está siempre queriendo desnudar a su amado. Y el amante fuerza la relación con el amado, aunque esta experiencia no le cause más que dolor. La novela entera tiene una belleza misteriosa que ni siquiera el desenlace final de la pelea de box a puños desnudos entre una mujer y su exmarido de 10 días arruina la serenidad poética de la historia. Esto es porque el estilo es lírico y hace que hasta pueda contarnos algo sórdido, un asunto sórdido de forma poética, y que le imprime un aura a leyenda, como una cierta sensación de lejanía, tanto en tiempo como en lugar, por lo que la historia se lee como una alegoría que le da significado a algo que de lo contrario literalmente es perversa. Ese estilo poético y la atmósfera que transmite, que son significados que no son literales, lo hacen un mito moderno que saca afuera eso que solo se conoce en el alma del ser humano de esta forma en los mitos, que es lo mismo que nos provee la buena lectura, como les decía la clase pasada, conocer aspectos nuestros que son un poco desconocidos para nosotros o que no los frecuentamos mucho porque nos asustan un poco. Bueno, para eso existían los mitos. Como una cierta sensación de lejanía,
le explicaban a los humanos lo inexplicable. Estaban para darles un sentido alegórico a preguntas sin respuestas como ¿cómo empezó el mundo? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Los mitos responden a preguntas existenciales, entonces. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Y ofrecen explicaciones aceptadas por el pueblo en este caso, que se van transmitiendo de generación en generación a lo largo de los siglos, de manera oral o si no escrita. El whisky que hace Amelia, por ejemplo, es como una poción mágica aquí, o una poción mítica. Al respecto, el narrador dice algo así: cosas que pasaron desapercibidas, pensamientos que estaban en la parte más al fondo y oscura del cerebro, de repente se reconocen y comprenden. El hilandero, que lo único que pensaba es en el telar, el plato de comida, la cama y el telar de nuevo, tomó un poco de este whisky un domingo y al toparse con un lirio del pantano y sostener esa flor en la palma de la mano, de repente le sobreviene un dulzor tan agudo como el dolor. El hilandero puede de golpe mirar hacia arriba el cielo de invierno a medianoche y el miedo profundo de su propia pequeñez le puede parar el corazón. Cosas como esta entonces pasan cuando alguien toma el licor de Miss Amelia. Puede sufrir o puede gozar, pero la experiencia lo expuso a la verdad. Se acercó al calor de su alma y encontró ahí un mensaje escondido. Sí, de nuevo, bellísimo. Y Amelia también es como una especie de deidad. Ella regula los rituales que marcan el cambio de las estaciones. Es ella la que cuando llega la primera helada va a juzgar el día. La gente viene a consultarla a ver qué piensa sobre el clima. Esperan que dé la palabra para el ritual de matar el primer chancho. Cuando ella da la señal, la escena parece un sacrificio pagano. No había olor tibio de sangre, había el olor tibio de sangre de cerdo y humo en el patio trasero, las pisadas y las voces en el aire de invierno, dice. El cerdo es importante en estos estados rurales sureños. Es una comida básica. Bueno, en realidad hace la comida básica como la panceta, las chuletas, las salchichas, morcillas, el jamón. Bueno, y Miss Amelia es una curandera que el folclore le da un estatus sobrenatural. La única aflicción que no puede curar son los dolores femeninos o menstruales, lo que presagia que no va a poder lidiar con su propia debilidad sexual por su amor por Lymon. ¿O acaso también el hecho de que es una persona andrógina y por eso es freak? Lo opuesto a ella es Marvin Macy, que supo ser su marido y después su rival, el hombre más buen mozo de la región y que siempre obtenía lo que quería. Un Adonis, un Orfeo rural con su guitarra de acá para allá. Y él supo descender al Hades de la cárcel y convida cigarrillos de marihuana a los que tienen depresión. Él es un inadaptado también. Fue uno de los 7 hijos no deseados que se crió solo pescando en el pantano y convirtiéndose en un niño maldito que andaba con la oreja disecada del que mató en una pelea con hojas de afeitar. Bueno, es como una degeneración demoníaca eso, como el narrador dice, su corazón se hizo duro con los cuernos de Satán. Y encima tenía una especie de maldad secreta que lo seguía como un olor. Y hay un suceso maravilloso, por otro lado, la caída de nieve, algo que nunca sucede en esa región. El único que conocía la nieve es Marvin Macy. Así que a él lo vemos de alguna manera también con una estatura heroica que lo coloca como antagonista a la altura de Miss Amelia. Y Cousin Lymon, el tercero, en discordia, el forastero misterioso, visitante de un mundo desconocido, que hace su primera aparición a pie, a medianoche, un jorobado muy bajo, con cabeza desmesurada, sucio, las uñas llenas de tierra, con una valija atada a una soga. Y recuerden que decíamos que todo lo que sea el de afuera en estas comunidades tan cerradas
ya va a ser algo sospechoso, para empezar. Y él es confundido con un ternero, después con un chico, después con una mosca, mosquito, halcón, urraca. Y también lo llaman a regular Morris Finstein, que eso refiere a un judío astuto que antes había vivido en el pueblo eh, y que es una referencia al judío errante. Lo siento, no encontré a Martin Stein en tus contactos. Que es otra figura mitológica del imaginario de Occidente, que sería el judío que le negó agua a Jesús camino a la cruz y entonces fue condenado a errar por el mundo hasta el retorno de Jesús cuando resucite. Y cuando llega al pueblo viene con una cualidad de establecer contacto enseguida, de hacer una especie de camaradería y crea esa sensación de frescura en el aire, parecido a cierta libertad y alegría que produce la casa de mi familia una vez que se convierte en café. Pero a la vez transmitía tensión a la gente del pueblo, como que algo estaba por pasar. Y a la gente le encanta que algo esté por pasar, ¿o no? Que haya alguna conmoción o calamidad, que es lo que al final verdaderamente trajo. Y salvo algunos como Henry Macy o Stumpy McPhail, que son individualizados, los demás funcionan como un todo, como les decía antes, en ese pueblo. El pueblo es un personaje en singular, uno, como un coro griego, que a veces precipita una crisis, como por ejemplo cuando circulan los rumores de que Miss Amelia asesinó al jorobado recién llegado, y el coro reacciona, cuenta que unos 8 o 10 hombres fueron a lo de Miss Amelia y permanecieron ahí en silencio, como esperando, y al final es el grupo entero que toma la decisión de entrar a lo de Miss Amelia, como movido por una sola voluntad, dice el narrador. Todos esos hombres además se parecen, usan el mismo verol azul, tienen el pelo todos blancuzco, la piel todos clara y además actúan al unísono, comparten una misma experiencia, sufrieron por situaciones parecidas, se regocijaron por situaciones parecidas, todos trabajan en la hilandería, viven en casas parecidas, pagan el mismo alquiler, todos cobraban el mismo día sábado. Así que el propio narrador dice, tómenlo como un todo. Un todo también son los prisioneros atados por una cadena, con el mismo uniforme, mismo trabajo y mismo canto armonioso. Esos prisioneros funcionan como un segundo coro que canta al gran tema de la historia, el problema de la alienación y el amor como salvataje. También lo hace mítico el hecho de que la historia está contada en retrospectiva. Es algo que sucedió en el pasado. No es que lo vemos suceder, sino que vemos el recuerdo de lo que ya sucedió, recreado, interpretado por el narrador. El narrador abre de manera poética con una visión panorámica del pueblo en la que se funden pasado y presente, intimidad y misterio, los hechos y la imaginación mítica en esa descripción evocativa del pueblo deprimente y esas tardes de agosto cuando dice cuando tu turno terminó y no hay nada, absolutamente nada para hacer. Podés caminar hasta Folksford Road y escuchar a la chain gang, a la cadena de presos. Y ahí va hacia el pasado, por lo que sabemos que lo que nos va a contar existe en su memoria, en su imaginación. Y los eventos narrados parecen el resultado del destino, no de algo que tuvo intención. Y eso también es mítico. Nunca se aclaran las motivaciones de lo que hacen los personajes y la famosa disquisición sobre el amor no ofrece una explicación psicológica, más bien ofrece una hipótesis filosófica que el asunto está suplicando. Y el clímax final, que sucede exactamente a las 7 en punto, 1 hora
instintivamente sabida por todos, no anunciada, pero entendida de una manera incuestionable, como es entendida la lluvia. Todos ocupan su lugar como si toda la acción hubiese sido organizada de antemano. Y augurios proveen claves para lo que el destino tiene ahí guardado, esperando. Cuando Lymon aparece en escena, un perro empieza a aullar, ahí al final, ¿no? O cuando se sospecha que Miss Amelia asesinó al jorobado recién llegado, las lámparas de las casas titilan y el viento no viene del pantano, sino del bosque frío y oscuro del norte. En el casamiento de Miss Amelia y Marvin, un rayo de sol atravesó un vidrio rojo de la iglesia y los coloreó de manera curiosa. Y así otros ejemplos. El más rotundo, el de la llegada de Marvin Macy de vuelta a la cárcel, cuando el clima se pone, como decía antes, caluroso de una manera fuera de estación, porque es invierno y hace tanto calor que se pudren todos los chanchos sacrificados. O cuando Marvin se muda a lo de Miss Amelia, que nieva y maravilla a todos y los hace hablar en voz baja, decir por favor, gracias. Y el día del gran desenlace es Groundhog Day y la marmota ve su sombra, una señal de que va a venir mal clima. El Día de la Marmota es un ritual norteamericano, en realidad es un modo folclórico usado por los granjeros para predecir el fin del invierno, según el comportamiento de la marmota cuando sale de invernar el 2 de febrero. Al salir de su madriguera no ve su sombra, porque es un día nublado. Entonces va a dejar la madriguera, lo que significa que el invierno va a terminar pronto. Pero si la marmota ve su sombra es porque hay sol, se mete de nuevo, lo que significa que el invierno va a durar 6 semanas más. La cuestión es que ese día señala la mitad del periodo entre el invierno y la primavera, como Halloween señala la mitad entre el otoño y el invierno. Bueno, en La hija del optimista veíamos la importancia del ritual. Para la comunidad sureña es muy importante el ritual. Y esta novela narra los eventos de manera ceremonial, solemne, que es como se narran los rituales, así se dan, como se van dando todos los pasos, sean rituales sagrados o satánicos. Como cuando están chusmeando sobre Miss Amelia, que el narrador dice que era un evil festival o festival del mal, y las botellas del whisky de Miss Amelia se comparten de un modo que parece eucarístico, el compartir el pan cristiano. Y todos responden con circunspección ceremoniosa. O los 2 años en los que Marvin Macy se prepara para proponerle a Miss Amelia. Es un periodo de purificación, acompañado con la presentación de regalos también. Miss Amelia también le presenta regalos a Cousin Lymon, también incluyendo sus piedras renales, que las tiene en una cadenita. Y el evento final es un evento público con todo el ceremonial de los gladiadores, preparado con confrontaciones ritualísticas en la que los antagonistas van tomando sus posturas de combate antes de empezar a pegarse, así también por el hecho de que todo el pueblo se reúne a la hora elegida de una manera mística, Cousin Lymon esperando como el trofeo en disputa. Y la destrucción del café completa el ritual. El café es el avatar de Miss Amelia, es su sustituto. Y así tanto los personajes como los eventos en esta novela tienen la lejanía y el misterio de los mitos. Por eso no es de extrañar que la teoría sobre el amor es algo que no se explica por la razón, algo indemostrable científicamente. Una balada en Estados Unidos son los temas lentos, románticos, que llegan con las migraciones europeas de la Primera Guerra Mundial. Es una melodía cantada, acompañada por una instrumentación ensoñadora, simple, un poco tediosa.
como género musical es una canción folclórica que cuenta la parte de la historia con énfasis, es la situación crucial, y después hace que desarrolle la acción contada que tiene supuestamente objetividad, es decir, que el narrador no se involucra en lo que cuenta. En esta balada, el narrador sí se involucra, pero no puede intervenir, pero sí se involucra con sus opiniones, con sus deducciones, como vimos. Y esta historia gótica cuenta también con cierto sentido del humor, un humor folclórico que suaviza la parte truculenta. Por ejemplo, cuando la desdentada Merle Ryan hace correr el rumor de que Amelia asesinó al recién llegado, al jorobado, el narrador muy casualmente reporta el cuento que el pueblo inventó. Ese día feroz y enfermizo tenía todos los matices que hacen estremecer el corazón. Un jorobado, un entierro a medianoche en el pantano, arrastrar a Miss Amelia por las calles del pueblo. Pero entonces, unos momentos más tarde, ella desfila muy orgullosa su pequeño pavo real por las escaleras. Es como que humaniza a los actores de una manera un poco alocada, con eufemismos, que lo hacen menos morboso. Bueno, McCullers dijo que ella, en la balada del Café Triste, había querido ilustrar la superioridad de Agapé, que es el amor o el afecto comunal, sobre Eros, que es el amor pasional. Agapé es un tipo de amor incondicional, reflexivo, y ahí el amante tiene en cuenta solo el bien del amado. Y en la época de Platón lo usaban para contraponerlo al amor personal, porque el agapé es como el amor universal a la humanidad. Y en esta novela muestra el poder destructivo de Eros, como que ningún amor entre dos personas de sexos opuestos puede perdurar. Que bueno, es lo que decíamos antes, que para McCullers el ser humano trata de salir del aislamiento espiritual en el que se encuentra a través del amor, que es lo que intentan en El amor es un cazador solitario, su primera novela. Ahí presentaba a la soledad como una agonía del cazador solitario que solo puede curarse, si es que puede, por el amor. Pero ya ahí indicó que el amor es más bien narcisístico y que uno busca el amor del amado para reforzar el autoestima propio. Y en la segunda novela, en Reflections, es la lujuria la que domina lo que sucede, que al final es sadismo, masoquismo, autocompasión. Y aquí en la balada, McCullers retoma el tema de su primera novela, la ambigüedad del amor. Y sigue el principio gótico de que los impulsos irracionales de todo tipo distorsionan la percepción de la realidad, que era lo que también habíamos visto. El mal aquí aparece como un fenómeno inexplicable, fuera de control de los personajes. La gigante Amelia, llamada pequeña por su papá, de adulta parece temer asumir su identidad sexual y permanece como una chiquita. Lymon llora por sí mismo, desea un amante varón y disfruta de incitar problemas entre otros. Su comportamiento no es predecible, no se sabe si es un chico, un adulto, un gorrión o un halcón, no del todo humano. Macy, que estaba dañado en la infancia, es autodestructivo y vengativo. Pero de los tres, la que más encarna el aislamiento es Amelia. La gente del pueblo se ve también infantil, simple, supersticiosos, que se asustan fácilmente,
como vimos que disfruta de pequeños placeres, ¿no? Sí, pero atrapados en sus vidas chatas y aburridas, el café es el único lugar donde sienten cierto valor por sí mismos y lo que les da ese valor es el whisky sin duda, del whisky de Amelia, que tiene como poder de calidez, curativo, ¿por qué no? También incluso de potencia sexual. Y bueno, a través de toda la novela, la gente del pueblo percibe muchos presagios misteriosos, como vimos, que es todo lo que termina haciendo ese como aura mítico que les decía. Y los 12 hombres encadenados, el final, uno canta y los demás responden, y la música mezclada por las voces de todos es triste, también es alegre, las dos cosas a la misma vez, y que son como muestra de cómo nos necesitamos unos a otros los humanos para poder salir del aislamiento espiritual. Por más que estemos encadenados a la fuerza, por el tiempo que dure la sentencia, eh, logramos salir de ese aislamiento espiritual así, unidos. Por lo que este final le da una sensación esperanzadora a la historia, porque era pesimista la idea de que los vínculos se mueren con este tema de cómo sería este triángulo. Mi familia está completamente sola, pero la historia no termina ahí con esa soledad, sino que termina en la armonía que puede alcanzarse. Dos personas o más pueden hacer música. Aunque sean dos personas cualquiera o sean 12, pueden hacer música aunque sean incompatibles, mientras que estén juntos. Muy, muy preciosa esta novela. Bueno, terminando un chisme, que según su biógrafa, Virginia Spencer Carr, McCullers estaba escribiendo esta historia cuando estaba en Yarrow, en la colonia de escritores, y se enamoró perdidamente de Catherine Ann Porter, otra escritora sureña, y que Porter le contó a la biógrafa que McCullers la seguía como un perrito por toda la colonia de Yarrow, igual que los personajes que estaba creando McCullers en la balada. Y por otro lado, que el jorobado lo creó por uno que vio en un bar en Brooklyn, cuando ella vivía en Brooklyn, ¿se acuerda que les conté? Y a eso se refirió McCullers en un ensayo que tituló Brooklyn is my neighborhood, y contó que el dueño trataba a este jorobado que ella vio ahí, que lo trataba como una mascota. Y por ese tiempo ella se enteró del affair de su marido Reeves con Diamond, amigo de los dos, y por eso le dedicó la novela a Diamond. Bueno, si están con tiempo y quieren ver una serie bien Southern Gothic de hoy, filmada increíble con los recursos y exigencias del cine, no duden de ver True Detective con Matthew McConaughey y préstenle atención a lo que vimos de la distorsión de la percepción por impulsos del inconsciente. Es muy buena, sobre todo la temporada 1, son 3. Ah, y la 3 también es muy buena. Y también fíjense las... Ahí está Matthew McConaughey. Fíjense el tema del outsider también, ahí. Bueno, seguimos la próxima con Flannery O'Connor. Ah, y algo más, lo último, que la mayoría de las imágenes que usé las saqué de la película que se hizo en el año 91, que la dirigió Simon Callow y que actúa
De Amelia actúa Vanessa Redgrave, que bueno, no es tan grandota como, al menos como la imaginé yo. Pero usaron, para el guión usaron uno de, y lo adaptaron, usaron uno de Edward Albee, que lo había hecho para el teatro. Así que bueno, las imágenes las saqué de ahí y la mayoría, no, no todas. Seguimos la próxima con Flannery O'Connor, que va a ser la última clase y si bien me voy a referir a su obra en general, especialmente voy a analizar A Good Man is Hard to Find, un hombre bueno es difícil de encontrar, y View of the Woods, Vista al Bosque, por si pueden leerlos, que en castellano hay una edición de Random, pero pueden leerla en inglés porque sería mucho mejor. Y si tuvieron dificultad con Aurora Welty, no sé por qué, pero en este van a encontrarlo más amable. Y a los temas del gótico sureño que vimos hasta ahora, vamos a sumarle un costado religioso que va a ser el grotesco más interesante todavía. Así que si los leen a esos, prestenle atención al estado de gracia, al hecho de conseguir la gracia en el sentido religioso, algo así como una redención. Bueno, adiós, nos vemos la próxima.